Muy bien. Pues, gracias a Dios por este día y como Él nos está guiando, llevando en este tiempo. Me di cuenta como algunos de los cantos que cantamos esta mañana tocan algunos temas que también vienen aquí en esta predicación, este estudio de esta mañana, este día. Entonces, pues Dios, lo vemos vez tras vez, ¿verdad? Que Dios está obrando en el servicio, guiando al que dirige los cantos, guiando al que trae el mensaje, que muchas veces puede haber un tema, unos temas que van juntos en los cantos. Entonces, pues cantamos de la gracia de Dios, de la sangre, de la obra de Dios que Él hizo en justificarnos. Cantamos de su gloria y de la esperanza que tenemos de verlo un día. Y todos estos son temas que también aparecen aquí en el mensaje de hoy. Pues gracias también, hermano Franco, y los demás que oraron por este tiempo. De verdad siento la necesidad de la ayuda de Dios. Pues ha sido una semana pues difícil en algunas partes y pues anoche no pude dormir hasta muy tarde porque la bebé de nosotros está pues enferma con algo y ella no durmió hasta como las 2 de la madrugada, entonces yo tampoco. Entonces, a veces lo digo, no quiero decirlo para quejarme, sino para, a veces Dios nos usa aunque cuando estemos débiles, ¿verdad? Amén. Y cuando estamos débiles, pues es cuando la fuerza de Él, la obra de Él puede ser más manifestada, porque es por Él y no por nosotros. Entonces, que reciba la gloria de ese mensaje. Hay muchas cosas que podemos aprender de cada parte de la Biblia, y incluyendo que tenemos aquí este día. Entonces les invito a que abran sus Biblias, al libro de Romanos. El capítulo 3. Estamos, algunas veces que me toca predicar, estoy predicando aquí del libro de Romanos, como una serie, una secuencia de estudios, de predicaciones en cuanto a este libro. Estamos en los últimos versículos del capítulo 3. Ya estudiamos de los primeros 3 capítulos y las últimas 2 veces estudiamos de un tema que llamé Dios y los humanos. Vimos el contraste entre Dios como el que es perfecto y justo, y los humanos que no lo somos, ¿verdad? Que somos injustos, que somos pecadores, que somos alejados de Dios bajo la condenación de Él por su justo juicio. Y eso sí andamos fuera de Cristo. Pero vimos también cómo es cuando uno está en Cristo y recibe la justicia de Dios. Y en esto también sigue el tema del capítulo 4 y ya está entrando en el capítulo 5. Entonces, muchas cosas que vamos a escuchar esta mañana son cosas conocidas, cosas repetidas, las hemos escuchado varias veces, pero muchas veces la Biblia repite algo
cuando es muy importante. Y también, pues aquí vemos en el libro de Romanos que el autor va escribiendo muchas cosas de este tema de la justificación y de la fe. Entonces vamos a seguir en eso. Entonces, como es algo, son cosas conocidas, pues que sea algo de ánimo, algo de reflexionar. Tal vez no van a ver muchas cosas nuevas, pero verdad que muchas veces, yo sé, hablando por mí, necesito ser recordado vez tras vez de las verdades del Evangelio y de qué significa. Entonces, en esto vamos. La última vez que prediqué de Romanos fue de capítulo 3, versículos 9 a 26. Yo noté algunas palabras claves en el pasaje. La palabra justicia, la palabra justo. Y hablamos de eso. Y eso fue parte del contraste entre Dios y los humanos, como dije. La justicia tiene que ver con la integridad, la virtud, pureza. Tiene que ver con el estar correcto en el pensar y el hacer, todo eso. Entonces es el estado de alguien como debe de estar. Alguien que está aceptable a Dios. También habla de algo que es sin mancha, sin culpa, sin algo que aleje de Dios. Entonces vimos, como dije, que Dios es el que es justo y perfecto y nosotros, bueno, los humanos sin Cristo son injustos. Entonces eso fue unas palabras claves del mensaje anterior. Hoy también tengo una palabra clave, que es la palabra fe. Entonces, ahorita cuando vamos leyendo de los textos aquí, les invito, quiero que observen cuántas veces aparece la palabra fe en estos versículos. Y también si quieren con una pluma, un lápiz, ir pues marcando, anotando cuántas veces aparece la palabra fe. Aquí en mi Biblia lo hice con un círculo cada vez que miré la palabra y me doy cuenta que esas páginas son llenas de esa palabra, fe, creer, esas palabras. Entonces les invito que vayan observando esta palabra y hasta marcándolo con un círculo, una marca en su Biblia, la palabra fe, la palabra creer, creyó, varias palabras así. Entonces vamos a leer primero de Romanos, aquí en Romanos 3, voy a leer de versículo 19 hasta el fin del capítulo para empezar. Y esto va repasando algunos versículos de la vez anterior, pero nos da más del contexto de este pasaje. Entonces vamos a ver primeramente algo de la fe y la justificación, de cómo somos justificados por la fe. Luego en capítulo 4 vamos a ver un ejemplo del ser justificado por la fe. Y eso, pues pienso pasar rápido a eso, pero viendo el ejemplo que nos da aquí en capítulo 4. Y luego vamos a terminar con, pues, qué significa para nosotros, qué son los resultados de ser justificado por la fe. Entonces, empezando en Romanos 3, 19. Dice así: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, versículo 21,
Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe, y la primera vez que vemos esa palabra, por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley, la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Bien, entonces, esto es, como introducción aquí, vimos en los versículos de la vez anterior, vimos primero cómo Dios es justo, vimos luego cómo los humanos, como en los versículos 10 a 18, aquí también en los versículos que acabo de leer, que los humanos somos injustos sin Cristo, pero llegamos a ser justificados por la fe en Jesús, que es algo que Dios hace gratuitamente, como dice aquí, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Nos vimos que cada uno de nosotros como humanos tiene necesidad de la justicia, como dice en versículo 23, que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vimos que la justicia es necesario. Pero hay una pregunta, que si es tan necesario, si no podemos estar con Dios sin ser justos, y si no somos justos, ¿cómo podemos recibir esta justicia? Entonces, pues tal vez esta justicia será como un seguro de protección que compro para mi carro, para mi casa, que la compro y voy pagando cada mes para tener esta protección, esta justicia, para poder estar con Dios. Pues eso sirve para el carro, sirve para la casa, pero no sirve para la vida con Dios. Tampoco es algo que puedo ganar por hacer tantas cosas buenas, de leer la Biblia y orar y ir a la iglesia y todo eso. Tampoco es algo que puede recibir por apartarme del mundo y los vicios y vivir una piadosa y limpia. Son cosas buenas, pero no son cosas, no podemos con estas cosas ganar la justicia. Somos humanos, empezamos ya injustos, entonces no podemos comprarlo ni ganarlo. Como sabemos, es algo que recibimos gratuitamente por la fe. Si usted iba marcando o observando las palabras fe y creer en estos versículos, se puede notar que esto vemos muy claramente aquí en este pasaje, que es por la fe, por todos los que
creen. Entonces, lo vemos en los versículos 23, 25, 26, 27 y 30. Lo vemos muchas veces aquí en este pasaje. Entonces, todo lo demás, las cosas buenas que queremos hacer, son cosas importantes que vienen parte de la vida de una persona justificada. Entonces, eso como resumen de los versículos. Y ahora vemos, una cosa más de resumen. Vemos que Jesús es el que hizo el trabajo para justificarnos, el que pagó la deuda que era de nosotros y recibió el justo juicio de Dios. Entonces, la fe es creer en lo que no se puede ver. Y la fe aquí es el creer en Jesucristo, el que hizo ese trabajo para nosotros y quien nos ofrece la justificación gratis. Eso es la salvación, la vida eterna, el nacer de nuevo. Entonces, con ese repaso y viendo ese tema de la fe y cómo es necesario, vamos a entrar en una cosa aquí en los versículos 27 a 31, viendo poco más de este tema de ser justificado por la fe. En versículo 27, vemos que no hay lugar, que si somos justificados por la fe, no por nosotros mismos, no hay lugar para la jactancia. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Dice que queda excluida, que si yo fuera el que ganó mi justicia, pues tuviera algo que jactarme, ¿verdad? No hay lugar que una persona diga presumida, yo ya gané mi justificación. No hay lugar para eso. Porque es por la ley de la fe, no es por la ley de las obras. Entonces, eso nos llama a la humildad, ¿verdad? Reconociendo que yo y cada uno de nosotros que estamos aquí justificados por la fe en Jesús, es por Él, no es por nosotros. Nos llama a la humildad. Vemos también, otra vez que en los versículos 29 hasta 30, que el plan de Dios es que esta justificación sea para todas clases de personas, no solo para los judíos, que eran la gente escogida de Él, sino también para los gentiles que no conocían de Él. Vemos que esta fe es para todos y todos son justificados por la fe, los circuncisos, los incircuncisos. Ya habíamos visto antes en capítulos 2 y los primeros partes del capítulo 3 que los judíos y los gentiles todos tenían y tienen el mismo problema del pecado. Y ahora vemos que todos tenemos la misma oferta, la misma oportunidad de ser justificados por la fe. Entonces Dios había dado la ley a su gente, a los israelitas, y muchos de ellos confiaban en la ley por su salvación, su justificación. Pero dice aquí que eso no anula a la ley, confirma la ley. Yo creo que desde el principio el plan de Dios era que los israelitas fueran justificados por la fe, no por la ley. Él puso la ley ahí con propósito, pero no era para que ellas confiaran en la ley para su salvación. Entonces yo creo que desde el principio el plan de Dios era que la fe era la clave, sea la clave. Entonces, justificados por la fe, no hay jactancia. Tiene que haber humildad, reconociendo que todos somos iguales en esto.
y que es todo, es para todos, los judíos y los, perdón, los gentiles. Entonces, viendo todo eso, ya vamos a ver un ejemplo, porque tal vez alguien diga, bueno, eso todo suena bien, pero ¿qué tal de un ejemplo? Bueno, tenemos un ejemplo muy claro aquí, en capítulo 4. Y el autor de Romanos lo escribió muy claramente, lo explicó mucho en cuanto a eso. Lo vamos a ver ahora y después, como dije antes, vamos a concluir viendo algo de los resultados de la fe, qué significa para la vida. Capítulo 4 nos da el ejemplo de uno que fue justificado por la fe. Y este ejemplo, esta persona, fue Abraham. Abraham era una persona muy importante para los judíos. Él era su padre. Y vemos en el Nuevo Testamento algunas partes que habla del padre Abraham. Ahora hasta lo que leyó hermano Carlos esta mañana en la apertura. Habla de cómo el Lázaro estuvo en el seno de Abraham, al lado de Abraham, en un lugar después de morir. Para ellos Abraham era una persona muy importante. Y fue por él que Dios les dio pues Dios empezó la línea, el linaje de los israelitas. Dios le dio su pacto para empezar esta nación de Israel. Dios le dio promesas. Abraham era un hombre grande para ellos. Entonces, el autor, aquí Pablo, usa a Abraham como ejemplo de la justificación que viene por la fe. Y los lectores de aquel día y nosotros hoy también podemos ver como Abraham no fue justificado por la ley ni por sus obras, sino que fue justificado por la fe. Entonces, voy a leer este capítulo, vamos a estar leyendo mucho hasta de este día. Voy a leer de este capítulo haciendo algunos comentarios, pero no muchos, porque creo que el ejemplo aquí queda muy claro y quiero avanzar también para los resultados, a la conclusión. Entonces, en capítulo 4, vamos a leer siguiendo este ejemplo. Entonces, recordamos del último versículo de capítulo 3, la pregunta de la ley, de que si eso anula a la ley. Entonces, vamos a ver que el ejemplo de Abraham muestra el plan de Dios en cuanto a la justificación. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice así, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Voy a parar ahí un momentito. En este ejemplo de cómo la justicia no se puede comprar, no se compra. Da el ejemplo de uno que trabaja. Entonces, si uno trabaja, recibe su salario, su cheque, ¿verdad? Entonces yo voy, hago mi trabajo, salgo y mi jefe me da mi cheque, pues lo gané.
Pero si mi jefe nomás me manda el cheque sin que yo trabajé, bueno, es otra cosa muy diferente. Es un regalo que yo no trabajé, yo no lo merecí, pero una persona me lo dio. Entonces, así es el ejemplo de la justicia, que es algo que no viene por el trabajo, viene como regalo. Que la fe, que es por la fe en Dios que se le cuenta por justicia. Bueno, voy a seguir aquí en versículo 9. Dice así: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Lo escucharon? Que si la justicia viene por la ley, y si es lo que recibimos todo por obedecer la ley, la fe es vana, la fe no tiene valor. Versículo 15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, los que tienen la fe en Dios, ahora en Jesús, verdaderamente son parte de una familia, que aquí vemos como la familia de la fe. Somos hijos de Abraham, aún no siendo israelitas, judíos, pero somos hijos de Abraham por la misma fe que tenemos en Dios como Él la tuvo. También somos hijos de Dios, como vemos en el libro de Juan, que Dios nos da el poder de ser llamados sus hijos. Y hasta llamados hermanos de Cristo, coherederos con Él. Entonces, estamos parte de una familia, la familia de la fe. Sigo aquí en versículo 18. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual su fe le fue contada
por justicia. Amén. Y voy a seguir con 3 más aquí. Dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Cristo, a Jesús nuestro Salvador, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, este ejemplo de la fe, Abraham estuvo firme en su fe. Recuerda cómo la fe es el creer en algo que no se ve. Abraham creyó, estuvo firme en su fe, aunque parecía imposible lo que Dios le había prometido, que iba a ser padre, ni teniendo hijos, que iba a ser padre de muchas naciones, y ni tuvo ningún hijo. Entonces él dice aquí que él estuvo firme en su fe. Algo que me llama mucho la atención, en versículo 20, dice que, versículo 20, que él no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Creo que el dar gloria a Dios es algo muy importante. Bueno, muchas veces en las situaciones en la vida que se requiere la fe, si ponemos la mirada en el enfoque en la situación, es muy difícil tener fe, ¿verdad? Si estoy enfocado en la situación, en el problema, en mi pecado, es muy difícil tener la fe. Pero como Abraham aquí tuvo la mirada en Dios, como dice el versículo 21, que estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Él estaba mirando a Dios, enfocando en el poder de Dios para cumplir lo que había prometido. Entonces, en eso, dando gloria a Dios, aún en estos tiempos, alabarle a Él por quien es, expresando nuestra confianza en Él, confiando que Él sí puede. Entonces, en eso Él recibe gloria, yo creo. Y el enfoque en Él ayudan mucho a nuestra fe. Entonces, es el ejemplo de Abraham, como él estuvo firme en su fe. Bueno, no nos dice cómo fue en todo el tiempo. Tal vez tenía dudas y tenía que rechazar las dudas, tenía que enfocarse otra vez en Dios. Pero dice que no vacilaba, no cayó en la incredulidad. Y era plenamente convencido. Y su fe no era solamente en la fe, su fe estaba en Dios. Entonces vimos cómo esto es ejemplo para nosotros. Aquí dice eso en versículo 23, que no solo por él fue escrito lo que le fue contado, que sino es por nosotros también. Queda como ejemplo, y no es solo un ejemplo para mirar y decir, wow, qué bonito ejemplo, sino es un ejemplo que debemos de seguir. Es para mostrar cómo a nosotros también la fe nos puede ser contada por justicia. Que nuestra fe está en el mismo Dios, que tiene el mismo poder, que no solo cumplió su promesa a Abraham, pero que también dio a su Hijo unigénito, que murió por nuestras transgresiones. Amén. Y como dice en versículos 25, y resucitó para nuestra justificación. Entonces lo que nos toca, como se había dicho varias veces aquí, hablando de la fe, lo que nos toca es la fe, el creer. Entonces se puede preguntar, ¿es tan fácil que solo tengo que creerlo?
Bueno, yo creo que la respuesta es sí y no. Porque sí, porque es cierto que es solo por el creer. No es por el trabajar, no es por ninguna otra cosa. Pero también no es tan simple, no es tan fácil, porque el creer no es siempre fácil, ¿verdad? Y el creer requiere también el hacer. Si realmente creemos en algo, vamos a hacer acciones que muestran esa fe. Amén. Y nuestras acciones, muchas veces yo pienso, revelan qué es nuestra fe. Entonces, ¿es tan simple que solo tenemos que creer? Sí, pero no es fácil. Y no es que podemos decir yo creo y pues seguir la vida es siempre igual como antes. Tiene que haber muchos cambios que vienen por la fe, porque si realmente creemos, vamos a hacer unos cambios en la vida. Entonces, ¿qué son algunos resultados del ser justificado por la fe? Vimos primera parte de ese tema, de ser justificado por la fe. Luego vimos el ejemplo de Abraham, lo pasamos muy rápido. Hay mucho más que se podría estudiar aquí, muchas cosas grandes y profundas. Pero ¿qué vemos de los resultados de ser justificado por la fe? ¿Están listos para escuchar unas cosas maravillosas? Amén. Vamos a leer del capítulo 5, versículos 1 hasta 5. Y dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sí, gloria a Dios por esto. Noté tres cosas y podemos, creo, sacar más de aquí, ver más cosas aquí. Pero tres resultados maravillosos que veo aquí. El primero es en versículo 1, que tenemos paz para con Dios. La paz de Dios no viene de otra manera. La paz es la ausencia de conflicto, ¿verdad? Si dos naciones están en paz, pues no hay conflicto entre sí. Si hay paz entre mí y mi hermano, pues no estamos de pleito, ¿verdad? La paz tiene que ver con la armonía, la tranquilidad, que no hay nada entre los dos personas. Entonces dice que ya habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Que entre nosotros y Dios, cuando somos justificados por la fe, no hay nada. No hay nada que haga separación. Entonces, qué maravilloso que los mismos humanos que éramos injustos, que éramos pecadores, que éramos pues bajo la condenación, que no alcanzamos la gloria de Dios. Ahora, si eso se ha cambiado y ya podemos
tener paz con Dios, Amén. estar en armonía en la relación con Él. Entonces eso es un resultado que podemos disfrutar hoy en nuestra vida, ¿verdad? Sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que hay paz entre nosotros y Dios, que su gracia nos cubre. Entonces, algo que podemos disfrutar hoy en nuestra vida, cada día, pero también yo creo que es algo que podemos disfrutar en la vida que ha de venir, porque podemos también estar en paz con Él en el cielo. Entonces, es algo, un resultado que disfrutamos hoy y también en el cielo con Él. El segundo que veo está aquí en la segunda parte de versículo 2. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De eso cantamos hoy. De yo quiero verte, yo quiero contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Amén. Hay una esperanza, algo que se espera, de que podemos hoy día también, de una manera, conocer a Dios y conocer su gloria, pero más grande es la esperanza de que allá en el cielo podemos estar con Él, en su presencia, disfrutar de la gloria de Él. Entonces, es una esperanza de la gloria de Dios. Y algo, la primera palabra aquí que dice que nos gloriamos en eso. Esa palabra gloriarse tiene que ver con regocijar, pero aún más es como jactarse, es como hablar bien, dar testimonio con otro, jactarse de una manera buena, ¿verdad? Acuérdense de que antes en versículo 27 del capítulo 3 dice que no hay lugar para la jactancia, ¿verdad? Porque no compramos, no ganamos la justicia. Pero ahora aquí hay lugar para la jactancia, glorificando a Dios por la esperanza que tenemos de la gloria de Él. Amén. Entonces, otra vez algo que podemos disfrutar aquí ahora en esta vida y también aún más perfectamente allá en la vida que viene, cuando estamos viendo cara a cara a Dios, estamos en su presencia. Entonces tenemos paz con Dios, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y en versículos 3 a 5 nos gloriamos también en las tribulaciones. Entonces otra vez esa palabra, nos gloriamos, nos jactamos. ¿De qué? De las tribulaciones, de las cosas difíciles. Tribulación tiene que ver con aflicción, con angustia, con problema, con persecuciones. Entonces nos toca también gloriarnos, jactarnos, glorificar a Dios por las tribulaciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces sabemos que, como dice aquí, que las tribulaciones producen paciencia o perseverancia. Y esa perseverancia, paciencia, produce luego carácter probado, con madurez en la vida. Y de eso sale la esperanza. Entonces lo veo esto como un proceso a la esperanza, un proceso de madurez que llega a la esperanza. Y esto es algo que es muy difícil. A veces cuando algo difícil pasa nos ponemos en un pánico, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y es algo muy difícil.
Y sí, sabemos que es difícil. Pero a través de este proceso, Dios obra en nuestra vida para producir esta perseverancia y paciencia, el carácter probado, la esperanza. Tal vez conocemos a personas que ya tienen mucha experiencia en la vida y que ya no se ponen en pánico cuando pasa algo así, porque ya ha pasado muchas cosas, que tiene fe, esperanza y puede estar tranquilo, confiando que Dios está trabajando para un fin que Él va a traer gloria a Él mismo y también bien a los que le aman. Entonces, es por las experiencias de la vida que se puede aprender mucho cuando estamos enfocados en Dios. Aleluya. Entonces, Amén. bueno, a veces pasamos cosas difíciles, tribulaciones, y no aprendemos nada. Pero cuando andamos enfocados en Dios, buscando de Dios, y estamos abiertos al trabajo, a la obra que Él quiere hacer en nuestra vida, así podemos aprender mucho, crecer en este proceso a la esperanza. Y eso es algo, quiero decir también, que veo aquí en esta congregación, porque hay muchos que han pasado por muchas cosas difíciles y hay muchos, que hay algunos aquí entre nosotros que estamos pasando por cosas difíciles y se ve la esperanza, la fe que hay en Dios, que Dios va a obrar en esas situaciones. No siempre para salir como nosotros quisiéramos, pero como Él sabe mejor. Y sea lo que sea los resultados, estamos en ese proceso de paciencia, a carácter probado, a la esperanza, y gloriando en eso. Amén. ¿Y qué dice en versículo 5? Que esa esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Entonces, las tribulaciones no son el fin de la historia, ¿verdad? Y todo eso es por el amor de Dios, su Espíritu Santo, la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, eso es algo, bueno, los primeros dos puntos que noté aquí, de la paz con Dios y de la esperanza de su gloria, son cosas que podemos disfrutar aquí y allá. Esta cosa de las tribulaciones, el proceso, la esperanza, el gloriarnos en las tribulaciones, es algo que no nos va a tocar allá, ¿verdad? Que allá todo se va a resolver, todo va a ser, pues, bien. Dice que Dios quitará toda lágrima. Gloria a Dios. Entonces, en esto también hay esperanza. Son resultados de ser justificados por la fe. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que vimos aquí hoy este día? Pues vimos de la fe, la justificación. ¿Qué tan importante es la fe? El creer que somos justificados solamente por la fe. Luego vimos el ejemplo de Abraham como ejemplo que uno, justificado por la fe y no por las obras ni por ninguna otra cosa, sino que Dios le contó a él la justicia por su fe. Luego vimos estos resultados de la justificación, de la paz con Dios, de poder gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios y de poder gloriarnos en las tribulaciones.
y del amor de Dios que nos ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para nosotros, ¿qué nos toca o qué llevamos de aquí? Pues claro que hay invitación de poner la fe en Jesús, tal vez por primera vez, tal vez afirmándolo, enfocando más en Él, reconociendo que el enfoque de la fe tiene que estar en Él y no en las situaciones. Oportunidad de crecer en la fe, como hizo Abraham. Si se siente débil en la fe, es oportunidad de enfocar en Él, de dar gloria a Dios y seguir ese ejemplo de Abraham que fue escrito para nosotros. Ánimo también en los resultados de ser justificado por la fe. Esas son cosas que son nuestros, si estamos en Jesús. Entonces, eso que sea de ánimo, como dije al principio, recordando de qué son los resultados, qué son los beneficios que son nuestras en Dios. Todo eso esta predicación es para mí también en mi vida, porque algunas cosas son cosas que yo también tengo luchas con esas cosas y fue bueno para mí estudiar de esto y ser recordado, animado de estas promesas, estas verdades. Quiero terminar con unos versículos del libro de Lucas que me vinieron a la mente, pues con este estudio. El libro de Lucas, capítulo 1. Y voy a leer, el capítulo 1 de Lucas es un capítulo muy largo, entonces esto viene casi al fin del capítulo, versículos 67 hasta 75. Y lo más enfoque va a ser en los últimos dos versículos, 74 y 75. Pero aquí Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Dios le dio estas palabras por medio del Espíritu Santo, palabras de profecía. Son palabras de mucha esperanza y que tocan a ese mismo tema. Entonces voy a leer Lucas 1, 67 a 75. Dice así: su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Entonces esto aquí él está dando gloria a Dios por la salvación que él había prometido. 75 dice así: para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos, aquí en 74 y 75, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Voy a leerlo otra vez. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Entonces, que Dios nos siga bendiciendo con este entendimiento
de la bendición que nos ha dado, que nos ha concedido la bendición, la oportunidad de ser justificados por la fe y de poder servirle en santidad y justicia todos nuestros días sin temor. Entonces, que Dios nos siga bendiciendo, nos siga dando más entendimiento de su palabra, de su amor y del galardón de la bendición que viene con la justificación que es por medio de la fe. Entonces, gracias y la gloria sea para Dios y que nosotros sigamos en esa fe más y más firmes. Entonces, que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.